Entonces, para eso, obviamente, nos apoyamos en las fórmulas, ¿ya? Energía potencial es igual al peso por la altura. Θ se refiere a la altura, ¿no?, a la cual se encuentra el fluido, o también otra palabrita que se usa es la elevación, ¿ya? La elevación. Muy bien. Después, ¿qué más tenemos? La energía cinética. La energía cinética es el peso por la velocidad al cuadrado sobre 2 por la gravedad, ¿ya? Sí, el velocidad al cuadrado sobre 2 por la gravedad. Y la energía de flujo es el peso por la presión por el peso sobre el peso específico, ¿ya? Muy bien. Y todas estas fuerzas, todas estas energías, mejor dicho, se encuentran en el fluido, ¿ya? Y todas estas fuerzas están dadas en Newton por metro. Por ejemplo, la energía potencial. La energía potencial es peso, el peso es Newton y la altura está en metros, entonces Newton metro, ¿ya? La energía cinética es peso, Newton, velocidad al cuadrado, metro cuadrado sobre segundo cuadrado, sobre gravedad, metro sobre segundo cuadrado. Se va al segundo cuadrado. Un metro con un metro, ¿y qué te queda? Newton metro, ¿ya? Y por último, la energía de flujo, que tiene que ver con la presión. El peso es Newton, la presión es Newton sobre metro cuadrado y el peso específico Newton sobre metro cúbico. Entonces se va el Newton con un Newton, el metro cuadrado con un metro cúbico, queda un metro, ese metro sube y también tienes Newton metro, ¿no? Entonces esa es la unidad para calcular la energía, ¿no?, del fluido en cada punto, ¿ya? O mejor dicho, en un punto, ¿no? Y de esa forma tú calculas cada tipo de energía que tiene el fluido. Ahora, si tú quieres saber la energía total, que tiene, que tiene el fluido en un punto determinado en su sistema, simplemente tienes que sumar esos tres tipos de energía que hemos hablado, ¿ya? Energía de flujo, más energía potencial, más energía cinética. Entonces acá puedes observar que ahí tienes la suma de cada uno de las energías, ¿ya? Y acá está lo que te mencioné, la energía de Newton metro, ¿ya? Entonces de esa forma tú puedes calcular la energía que tiene un fluido en un determinado punto, ¿ya? Entonces, hasta aquí hemos llegado a una fórmula que nos permite calcular la energía, pero todavía no hemos llegado a la ecuación de Bernoulli, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer para llegar a la ecuación de Bernoulli? Esta formulita que nos permite calcular la energía total que tiene el fluido en un punto en el sistema, a esta formulita le vamos a aplicar el principio de conservación de la energía, que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú miras el gráfico, si tú aquí dices, este va a ser mi punto 1 en el sistema, y este va a ser mi punto 2, entonces yo sé cómo calcular la energía en 1. ¿Cómo lo calculo? Con esta fórmula. También sé cómo calcular la energía 2. ¿Cómo hago? Aplico también la fórmula, bueno, pero con los datos del punto 2, ¿ya? Pero ¿qué dice el principio de conservación de energía? Te dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, si entre 1 y 2, yo aplico ese principio, entonces, ¿qué digo? Entre 1 y 2 no se crea energía.
¿ok? O sea, no hay más energía. Del punto 1 al punto 2 no creo energía, no hay más energía. Pero dice que tampoco se destruye, entonces tampoco hay pérdida. Entonces, si entre el punto 1 y el punto 2 no se crea ni se destruye energía, ¿qué puedo decir? Que la energía total en el punto 1 es igual a la energía total en el punto 2. Y ese es el principio de conservación de energía. El principio de conservación, sí, está bien. El principio de la conservación de la energía. ¿Ya? Repito, ¿no? Yo puedo saber la energía en el punto 1 con esta fórmula, ¿no? Obviamente con los datos que tengo en el punto 1. Y puedo saber también la energía en el punto 2 con la misma fórmula, obviamente con los datos del punto 2. Ahora yo aplico el principio de conservación de energía que me dice que la energía no se crea ni se destruye. O sea, quiere decir que si yo analizo del punto 1 al punto 2, no va a aumentar la energía ni va a disminuir. Entonces deben ser iguales. Entonces, por el principio de conservación de energía. Entonces, energía 1 es igual a energía 2. ¿Ya? Bien, y eso es lo que planteamos acá, ¿no? A ver, acá ya estamos viendo otro esquemita, miren, acá tenemos otro esquemita, ¿ya? Y en ese esquemita podemos hallar la energía en 1, ¿no? Es similar a lo que les acabo de explicar, ahí tengo la energía en 1, también puedo hallar la energía en otra parte, la energía en 2, ¿ya? Y por el principio de conservación de energía, yo puedo decir que la energía 1 es igual a la energía 2, ¿ya? Como lo estás viendo acá, ¿no? Eso es justo lo que te he explicado, ¿no? ¿Ya? Entonces, si yo digo que esto es igual, que la energía total en 1 es igual a la energía total en 2, entonces simplemente digo que toda la ecuación, ¿no? Toda la ecuación, o sea, todo lo que completa la energía 1, todo lo que completa la energía 2, ¿ya? Acá tienes la energía de flujo, que tiene que ver con la presión, tienes la energía potencial, que tiene que ver con la elevación, y tienes la energía cinética, que tiene que ver con la velocidad. Todo en el punto 1. Y eso, la suma de esas tres energías, que es la energía total en el punto 1, es igual a la suma de la energía de flujo, más la energía potencial y más la energía cinética del punto 2, ¿no? Es igual, por el principio de conservación de energía. Pero tú acá puedes ver que tienes algo que se repite, que es el peso, en todos los términos. Entonces lo puedes eliminar. ¿Y cómo te quedaría tu ecuación? Así, ¿no? Del peso en todos los términos te queda esta ecuación, y esa es tu ecuación de Bernoulli, ¿ya? Esa es tu ecuación de Bernoulli, ¿ya? Entonces, ya no tienes el peso. Entonces, ¿en qué términos se manifiesta en qué unidades se manifiesta cada término? En metros, ¿no? Por ejemplo, presión. Acá hablando de la presión. Presión es newton sobre metro cuadrado, sobre newton por el metro cúbico, el peso específico. Se va, me queda un metro. Altura es metro. Velocidad es metro cuadrado sobre segundo cuadrado sobre la gravedad, metro sobre segundo cuadrado. Segundo se va, metro con un metro se va, te queda metro. Como has eliminado el peso, ahora solo te queda en función de unidades de longitud, de metro. ¿Ya? Muy bien, pero más allá de las unidades, quiero que quede claro que esta es tu ecuación de Bernoulli. ¿Ya? Esta es tu ecuación de Bernoulli. ¿Qué puedes ver? Que tu ecuación de Bernoulli se aplica en dos puntos diferentes. Tú estás viendo ahí que la ecuación dice punto 1, punto 2, ¿no? Se está usando, tienes que saber la presión en el punto 1, tienes que saber la presión en el punto 2, la altura en el punto 1, la altura en el punto 2, y las velocidades, ¿no? En el punto 1 y punto 2, ¿no? Entonces, ¿para qué se usa esta ecuación? Obviamente se usa para que tú lo apliques en un sistema y posiblemente quieras hallar una de las dos presiones, ¿no? O una de las dos velocidades, o la diferencia de alturas, o las alturas, ¿ya? Entonces, ahorita vamos a ver
un ejercicio, ¿ya? Y ahí me imagino que va a quedar más claro el funcionamiento. Por ejemplo, el término que tiene que ver con la energía de flujo, carga de presión, eh, el que tiene que ver con la elevación, carga de elevación, y el que tiene que ver con la velocidad, carga de velocidad. Muy bien, esto lo vamos a pasar, la conclusión. Llegar acá. El, para, muy bien, entonces, justamente para explicarte, tú observas ahí un esquema, ¿ya? Donde ves un depósito o un tanque o un reservorio de agua, ¿ya? Ese reservorio de agua tiene contacto con la atmósfera, mira, por esa valvulita, ¿ya? Por esta valvulita, ahí tiene contacto en la atmósfera, el agua, y estás viendo que del agua sale una tubería, ¿ya? Sale una tubería y que finalmente en el pico de la tubería tienes una tobera, ¿no? Porque disminuye el diámetro. Y finalmente por ahí sale el agua. Es un pequeño sistema de ejemplo nomás. ¿Ya? Y estás viendo que ya hay puntos identificados, ¿no? Es el punto A que está dentro del tanque, en la superficie del agua, ¿ves? Justo donde está, en la superficie del agua. El punto B está en la tubería, igual que el C, igual que el D, igual que el E, y el F está en la boca de la tobera, ¿ya? Entonces, esos son los puntos que, bueno, están ya identificados y tú también tú puedes seleccionar, ¿no? ¿Qué puntos necesitas, ¿no? O qué qué puntos quieres utilizar, ¿ya? Entonces, eh, a ver, vamos a mencionar algunas cosas que son muy obvias, ¿ya? Vean el esquema, es muy obvias, pero quiero que respondas. A ver, escribe por el chat qué puntos se encuentran dentro de la tubería. Voy El a punto A, B, C, evitar D, una F. pregunta. Solo una, ahorita ya está. Ahora, yo te hago una pregunta. El A Mira y el el F gráfico están afuera. y dime, ¿qué puntos tienen contacto con la atmósfera? Dije que por esa valvulita que ves ahí encimita, El a A ver, y el vamos a F en poner una contacto con la flechita, atmósfera. aquí, esa valvulita que estás viendo ahí, es una valvulita que por donde entra el aire. Entonces, si entra el aire al tanque, quiere decir que el punto A tiene contacto con la atmósfera. ¿Ya? Que quede claro eso. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, otras preguntas. Dime, antes de leer, ¿no? Las consideraciones, ¿no? Que están a la misma altura. A, B, D. Y el E y el F que también están a la misma altura. ¿No? Muy bien, excelente. ¿Ya? Excelente. A ver, otras preguntas, otras preguntas. Dime tú, eh, te voy a preguntar algo. El, el agua que está yendo por dentro de la tubería, es una pregunta un poco tonta, pero te la voy a hacer, ¿ya? Y responde, por favor. ¿Ya? El agua que va por la tubería y finalmente sale, ¿no? Por el punto F, ¿tiene velocidad? Quiere decir que es constante, que el caudal en B es igual al caudal en C, es igual al caudal en D y es igual al caudal en E, ¿no? En este esquema. Eso hemos aprendido en la clase pasada, que el caudal, el flujo volumétrico en un sistema es constante siempre y cuando no tenga ingresos y salidas entre los puntos que estamos analizando, ¿no? Muy bien. Entonces, si la velocidad es igual al caudal Sobre el área. entre el área, y el caudal es el mismo, es igual, es constante el caudal. Dime, ¿el área varía? Dime, ¿el área de la tubería varía entre el punto B y E? No, no varía, ¿no? Entonces, si no varía el área, entonces si el área también es constante, entonces la velocidad que es constante, ¿ya? Entonces, ¿cuál fue la pregunta? Si la velocidad es la misma en el punto B, C, D y E. Y te acabo de demostrar que sí es la misma. Cálculo numérico, solamente con la formulita, te acabo de demostrar que la velocidad es la misma, ¿ya? Entonces, eso es algo que quiero que se entienda.
¿Ya? Ya, muy bien. ¿Qué más? Otras preguntas. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí estamos aprendiendo, estamos cuando el fluido en un punto de referencia, está expuesto a la atmósfera, la presión es cero, ¿ya? Y por lo tanto el término de presión en la ecuación de Bernoulli puede cancelarse, ¿ya? 6 puntos, desde el punto A hasta el punto F. ¿Qué puntos son los que tienen contacto con la atmósfera y por lo tanto se podrían anular si es que son utilizados en la ecuación de Bernoulli? El A y el punto F. Presión en A, específico, más Z de A, más velocidad de A al cuadrado sobre 2G, ¿no? 2 por la gravedad. Es igual a la presión en F, es específico, más Z de F, más velocidad de F al cuadrado sobre 2G, 2 gravedad. ¿Ven? Esa sería la ecuación de Bernoulli si yo uso esos dos puntos. Entonces, ¿qué dice el enunciado 1? Dice que si un punto que yo he considerado en mi ecuación de Bernoulli está en contacto con la atmósfera, la presión es cero y por lo tanto se elimina, se cancela. Entonces yo veo que el punto A está en contacto con la atmósfera, entonces lo elimino, cero acá. Y veo que el punto F también está en contacto, cero también, ya está. ¿Ok? Eso quiere decir la consideración 1. O sea, ya saben cuándo se puede eliminar la presión, cuando está en contacto con la atmósfera. ¿Ya? Muy bien, vayamos al punto 2. La velocidad en la superficie del tanque o reservorio es considerada cero y esta puede ser cancelada de la ecuación de Bernoulli. Ya, esto no les pregunté en todo lo que les pregunté hace un rato, que me pasó esa pregunta. ¿Pero qué te está diciendo el punto 2? Te está diciendo que la velocidad en la superficie de un tanque o reservorio es considerada cero. ¿Y cuál de los puntos que tú ves en el esquema se encuentra en la superficie de un tanque o reservorio? Entonces, cuando tú tienes un punto ahí en esa posición, la velocidad se considera cero. Se considera que hay velocidad solo dentro de la tubería, pero en el tanque no, en la superficie del tanque no se considera que hay velocidad. ¿Ya? Entonces, vuelvo a la ecuación que había escrito. Había escrito la ecuación de Bernoulli para el punto A y el punto F. Entonces, el punto A está en la superficie de un tanque, entonces lo elimino el punto A. Hasta ya lo eliminé. El punto F, la velocidad F, no está en la superficie de un tanque, está saliendo de una tobera, es diferente, tiene velocidad. ¿Ya? Muy bien, entonces hasta ahí claro esas dos consideraciones. Ya sabes, si tu punto está en contacto con la atmósfera, eliminas la presión. Si tu punto está en la superficie de la sustancia, repito, si tu punto está en la superficie de tu tanque o reservorio, ¿no? En el interior, dentro, en la superficie del fluido, se cancela la velocidad. Muy bien, seguimos. Vamos por los últimos dos consideraciones. Ya, acá tenemos. Está. Ya. ¿Qué dice? Dice, vamos a la 3 y acá está la 4. Vamos a la 3. Dice, cuando los dos puntos de referencia de la ecuación de Bernoulli están dentro de una tubería del mismo tamaño, los términos de velocidad se eliminan, ¿no? No, los términos de velocidad son iguales y por lo tanto pueden ser eliminados o cancelados. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa si tú escribes una ecuación en base al punto C y al E? Entonces, por ejemplo, presión en C es específico, más altura de C, más velocidad de C al cuadrado sobre 2G,
es igual a la presión en E por el P específico más ZE más velocidad de E al cuadrado sobre 2G. Ya. Imagina, ¿no?, que de repente tú aplicas tu ecuación de Bernoulli en esos dos puntos, en el C y en el E. Entonces, ¿tú qué ves? ¿Presión? ¿Se elimina presión? No, porque no, ni el punto C ni el punto E están en contacto con la atmósfera. Ya de las alturas todavía no hemos hablado, pero de la velocidad, ¿qué nos ha dicho la consideración 3? Que si están en la misma tubería del mismo tamaño, son iguales y por lo tanto pueden ser cancelados, ¿no? Y yo ya te demostré hace un momento de que sí, pues son iguales, ¿ya? Entonces, simplemente, como son iguales, se eliminan los dos de golpe, ¿ya? Y pasemos ahora a la última consideración, 4. Cuando los dos puntos de referencia para la ecuación de Bernoulli son o están en la misma, tienen la misma elevación, los términos de elevación Z1 y Z2 son iguales y pueden ser cancelados. Entonces, eso se aplicaría si es que yo tuviera una ecuación, por ejemplo, así: presión en A es específico más Z de A más velocidad de A al cuadrado sobre 2G. Y tomo el punto D también: presión en T es específico más ZD más Z, más velocidad de D al cuadrado sobre 2G. Ya está. ¿Qué acabo de leer? Que si los dos puntos están a la misma altura, se eliminan. Entonces yo veo que el A está a la misma altura del D. Entonces los dos se eliminan de frente. ¿Ya? Y ¿qué más se eliminaría en esta última ecuación? El punto A está en contacto con la atmósfera, por lo tanto la presión es 0. El punto A está en la superficie de un tanque, por lo tanto la velocidad es 0. Entonces, ¿qué te quedaría en tu ecuación si hubieras aplicado esa ecuación? En este lado te queda 0, y en este lado, ¿qué te queda? Presión en D específico más velocidad de al cuadrado sobre 2G. Y de ahí ya pues tú despejas lo que tú necesites, ¿no? ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Cuadrado sobre 2G. Tomando el E y el F. Igual, voy a escribir un poco más acá. Presión de F específico más Z de F más velocidad de F al cuadrado sobre 2G. ¿Ya? 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 Entonces, estoy considerando el punto E y el punto F ahora, para responder la pregunta, ¿no?, de tu compañero. ¿Ya? Entonces, presión de E no se elimina. La altura E sí se eliminaría porque está a la misma altura del otro punto, del F, y justo yo he tomado esos dos puntos. Se eliminan. Velocidad de E no se elimina. Está dentro de la tubería, tiene velocidad. Presión de F sí se elimina. Sí se elimina presión de F. Ya está. ¿Por qué? Porque F está en contacto con la atmósfera. Y velocidad de F no se elimina porque justo por ahí está yendo el agua y obviamente tiene la velocidad. ¿Ya? Solo se elimina velocidad en dos casos: cuando tu punto está en la superficie de un tanque o cuando los dos puntos están dentro de una misma tubería del mismo tamaño. Por lo tanto, los dos se van a eliminar. ¿Ya? Ya. Entonces, bueno, un compañero me comenta